aquel que le llamaban Mesías o amigo, ya se había ido de todos ellos, pero el milagro más grande estaba por suceder. Jesús tuvo que morir en la cruz, se fue de todos, pero nadie se imaginaba que Jesús o Dios Padre lo levantaría entre los muertos. Y es importante saber por qué Jesucristo, cuando vino a morir por nosotros, cuál fue el significado principal. Él vino a suplir o a hacer el término de los sacrificios que llevaban a cabo, porque Él fue el sacrificio vivo en la cruz del Calvario. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesucristo se presentó como un cordero maltratado, destrozado su cuerpo, por causa, en el sentido de azotado, por causa de que nosotros fuésemos salvos. Y eso nos da gusto, no el maltrato, sino el que Él se haya puesto en su cuerpo para morir. En realidad nadie lo mató a Jesús, nadie le dio muerte. El hombre participó, pero Él decidió morir. La Biblia nos enseña que Él puso su vida y la volvió a tomar, porque Él es Dios. Entonces, al hacer eso me está diciendo, Jesús, al morir por ti, por mí, Él sabía lo que estaba haciendo, sabía la humanidad en Cristo Jesús como Dios, que iba a sufrir esa carne, pero para causa de que tú fueses salvo. Jesús habló de varias cosas en la cruz del Calvario. A mí lo que me impacta mucho en esta escritura que vamos a comenzar a ver, y vamos a abrir la Biblia en Lucas 23, vamos a leer desde el 44. Fíjate lo que dice ahí Lucas 23, 44. Dice, cuando era como la hora sexta, para darte una idea, la hora sexta es las 12 del día. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, la hora novena a las 3 de la tarde es la hora que Cristo se supone que, no se supone, se cree que murió. Dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, vinieron, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no consentía en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron al sepulcro, y como fue puesto su cuerpo y vueltos, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Yo quiero decirte todo esto, te lo leí porque ya lo conocemos, todos nosotros los hemos leído, pero una de las cosas principales que determina, no lo dice la Biblia, pero al decir el día a la hora sexta, cuando dice la palabra que hubo grandes tinieblas, en Colosenses nos dice 2:14, por ahí dice que Él lo exigió públicamente delante de todas las potestades y los del reino de las tinieblas, vamos a hablarlo así. Dios
hizo que todos los demonios vieran cómo Jesús en la cruz del Calvario había triunfado. Se oscurece todo esto y lo que nos enseña la palabra es que hay tiempos donde el mismo Jesús nos muestra que Él triunfó poderosamente sobre la cruz del Calvario. No podemos entender cómo sucedió todo, porque esto ya estaba también profetizado, que se oscurecería. Esto está en Amós, y así sucedería, porque en realidad cuando se pone en tinieblas se da por enterado que todo el mundo sabía que el Rey de Reyes ya había sido muerto en la cruz del Calvario. No alcanzaron a detener el propósito de Dios y se cumplió en la cruz el propósito del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto para nosotros es muy importante. Cuando nosotros hablamos de Jesucristo, dice la Escritura en el 46, entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta parte de la Biblia, cuando dice en tus manos encomiendo mi espíritu, parecía que Dios le estaba hablando a Dios. Y en realidad la carne humana le estaba hablando, en el dolor humano le hablaba a Dios, porque siempre en este caso cuando hablamos de Jesucristo hablamos de que Dios es Padre de Jesucristo y Padre de nosotros ahora después de Jesús. Y si Jesús le dijo: Señor, encomiendo mi espíritu, habíamos hablado que tenía que morir el Cordero para que todo esto se cumpliera. Dios no murió en la cruz, murió la carne de Cristo como hijo para que ese Cordero te trajera vida a ti y a mí. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando nosotros vemos que el centurión vio que Jesús se había muerto, entonces se puso a pensar: este sí era el Hijo de Dios, este sí era Dios, este era un hombre poderoso. Y se dio cuenta de que Jesús era verdaderamente lo que hablaba, no era un hombre que estaba mintiendo. Y lo dijo, era un hombre justo, no merecía esto. Es tremendo lo que pasó con Jesucristo, sin embargo era necesario que sucediera. Todos aquellos que provocaron la muerte de Jesús, dice la palabra que se entristecieron mucho y se fueron con gran dolor a la ciudad, y muchos lloraban amargamente porque supieron que habían cometido un error al haber hecho que Jesús muriera. Pero no era más que el cumplimiento de lo profetizado. Los hombres solamente colaboraron para que sucediera todo lo que tenía que suceder. Y eso lo habla la Escritura, porque sabemos que Jesús no le dijo a los hombres: mátenme para que ustedes sean salvos. Jesús dijo: yo vengo a cumplir con lo que mi Padre me dijo, a ser crucificado, a morir por todos ustedes, pero al tercer día yo me voy a levantar de entre los muertos. No es así. Al tercer día, dice la palabra, el Padre lo levantó de entre los muertos, porque Jesús, siendo carne, tenía que levantarlo el Padre para glorificarlo. En un tiempo que anduvo en la tierra, solamente fue un tiempo, y después vino la ascensión de Jesucristo. Había en ese tiempo un varón llamado José de Arimatea, y es importante entender que después de la muerte, ahorita voy a hablar de las 7 palabras, pero quiero hacer entender todo lo que dijo Jesús en ese tiempo. Para que se cumpliera todo el desarrollo de la muerte y el sepulcro de Jesucristo, tuvo que haber hombres que le ayudasen a hacer todo esto, no que lo tiraran conforme tiraban a todos los muertos, como un montón, como malditos. Podían hasta comérselo las aves por ser malditos. Jesús se convirtió en maldito, pero Él no fue a donde estaban todos los hombres malditos. Murió como criminal, sí es cierto, pero no fue sepultado como criminal, sino como rico. Porque José de Arimatea, siendo un hombre del concilio, siendo un hombre que manejaba los negocios de Roma, el negocio más fuerte que tenía Roma es la extracción del plomo y el estaño. José de Arimatea, se dice en la historia, que estaba ocupado en los negocios de los romanos, también en eso. Pero él nunca estuvo de acuerdo en el concilio, en la determinación de crucificar a Cristo. Él siempre contradecía lo que ellos querían hacer. Nunca quiso hacerlo. Y al final de todo lo hicieron, pero él dijo: en algo puedo servirle al maestro. Porque él seguía a Jesús. Él era seguidor de Jesús en realidad, aunque estaba en el concilio.
Cuando José de Arimatea decide pedir el cuerpo, él lo hace porque él sabía que tenía una tumba que había comprado y estaba cercana al lugar donde estaba crucificado Jesucristo. Era un día donde estaba por venirse el día de reposo y no podía quedarse ahí ningún cuerpo colgado en ninguna cruz, fuese quien fuese, tenían que descolgarlo, porque ningún maldito podía estar en la cruz cuando viniese el día del reposo, o sea, el sábado. Por esa razón, tenía que apurarse José de Arimatea, tenía de las 3 de la tarde, o sea, de la hora novena, a la hora doceava, que era cuando terminaba el día judío hasta la fecha. Él tenía 3 horas para sacarlo y sepultarlo. Lo sepultaron muy rápido. Fue una cosa rápida por causa del día de reposo, de las costumbres judías. Sin embargo, cuando José de Arimatea lo bajó, lo envolvieron con mucho amor, con ungüentos y hierbas aromáticas, y fueron a sepultarlo a un sepulcro de un rico que nadie había sido sepultado ahí. Entonces la Biblia nos enseña y nos marca algo muy importante, lo cual nosotros lo vemos en Isaías 53:9. Dice así: Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Enterrado en este sentido es muerto. Dice, y fue puesto en la tumba de un hombre rico. Así lo determina la Biblia. Entonces mi Señor Jesús no podía terminar como todos los malditos, porque Él era Dios, Él era algo distinto a los hombres. Y el mismo José de Arimatea se dispuso a hacer esta honra para Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros honramos a Jesús en este tiempo con nuestras propias vidas? José de Arimatea lo honró a pesar de que se iba a volcar todos contra él del concilio por hacer todo lo que hizo. Yo no sé qué le pasó a José de Arimatea después de todo esto, pero José de Arimatea no era un simple hombre. José de Arimatea era hermano de Joaquín, el hermano menor de Joaquín, que venía siendo, según la historia, venía siendo el papá de María, Joaquín, María, la Virgen María. Y cuando hablamos del papá de la Virgen María, entonces venía siendo tío de Jesús, José de Arimatea. O sea, algo lo defendía para que no lo destruyeran. Oye, es mi sobrino, yo lo tengo que enterrar. Entonces algo sucedió, pero más que todo José de Arimatea lo hacía por el amor que le tenía, por el camino del reino que le esperaba. Eso lo había marcado Jesús. Siendo su tío José de Arimatea, tenía todo el derecho de sepultarlo donde él quisiera. Y principalmente lo menciona Isaías, fue sepultado en un lugar de ricos, porque José de Arimatea era rico, era un hombre con dinero. Por esa razón estamos entendiendo de que Jesús murió con honra, con deshonra como criminal, pero lo sepultaron con grande honra. Ahí no había corrupción, tenía que ser esto. En ese lugarcito donde fue sepultado, ningún cuerpo se había corrompido, estaba limpio, jamás habían metido un muerto, porque la palabra de Dios nos enseña que Él no vería corrupción en sí mismo, mucho menos meterlo a un sepulcro donde había corrupción. No podía suceder eso. Entonces Jesús fue limpio en todos los aspectos y se cumplió la palabra en Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que Jesús para él fue algo sencillo, pero en realidad no fue sencillo para Jesús? Para nosotros es muy sencillo decir, yo acepto a Jesús como mi Salvador. Y aún así todavía batallamos para que mucha gente acepte a Jesús o siga a Jesús, porque están aferrados en su propio pensamiento. La Biblia dice, no camines en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, lo dice Proverbios 3. Cuando nosotros vemos esto, estamos entendiendo que debemos caminar como Jesús nos marcó el camino. Entonces nosotros cumpliremos la palabra de Cristo en la obediencia que hagamos hacia Él. Es importante hacer todo esto. Pero viene un día donde Jesús, después de que estuvo sepultado ahí, ¿me puedes ayudar con el teclado, hijo? Después de que estuvo sepultado por ahí en ese lugar, las mujeres lloraban, María Magdalena, María, Juan. Juan era un hijo de Jesús o un apóstol de Jesús.
era muy amado por Cristo, muy amado, porque siempre estaba con él, la mayor parte estaba en la casa de él y cuidaba también de él. Era un no guardaespaldas, porque no necesitaba guardaespaldas Jesús, pero necesitaba un hombre que lo atendiera, a su mamá, a él, porque en realidad José, el papá de Jesús, en este sentido carnal, nombrado como padre, sin ser un padre para engendrar un hijo, él murió después que Jesucristo tenía aproximadamente de 13 a 14 años, él murió. Entonces José de Arimatea fue tutor de Jesús en parte, por eso lo amaba tanto también. Prácticamente él le ayudó a crecer y todo eso, entonces no podían negar que José de Arimatea atendiera a Jesucristo. Todo lo que vemos aquí y lo podemos entender de esa historia, una historia muy no triste o triste si lo podemos llamar, pero una historia con mucho valor, una historia que tiene muchos valores principales para el hombre. Y cuando vemos que Jesús cumplió todo el objetivo, ya está en la tumba Jesús, ya está solo en la tumba, y comenzamos a pensar, bueno, Jesús ya murió. Decían ellos, pues, nos mataron al que nos guiaba, y no se recordaban ellos las palabras hasta que Jesús les habló, cuando Él fue levantado por el Padre. Jesucristo estuvo su cuerpo inerte porque tenía que morir, así literalmente morir. Un cordero que no moría, lo desangraban pero no moría, no era un sacrificio. Un sacrificio es en su totalidad, desangrarlo y muerto, es un sacrificio en el tiempo antiguo, un cordero. Cristo fue lo mismo, fue muy maltratado, se desangró, y eso era el sacrificio real hasta su muerte, y fue a parar a un lugar de estar solo ya su cuerpo. Entonces, al estar solo su cuerpo ahí, aquí en la ciudad lloraban amargamente, se preguntaban todos los judíos, oye, ¿qué hicimos? Él era justo, no era malo. Dice que mucha gente lloraba por eso. La historia lo menciona y la Biblia también. Y decían ellos en su lamento, de hecho lo dijeron a Pedro, ¿qué haremos para remediar este malo? ¿Qué haremos para ser salvos? Y les dijo Pedro en el Hechos 2:36, por ahí 37, le decía Pedro, bueno, arrepiéntanse, crean en Jesús, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y así reciban el don del Espíritu Santo. Con eso remediamos todo, no, con eso tienen salvación. Si ustedes lo creen verdaderamente y lo hacen creyendo, todo lo mal que le hicieron a Jesús, Jesús no se va a acordar de eso, porque en aquel tiempo se lamentaban lo que le habían hecho a Jesús, y eso los vino a traer paz y sanidad a su alma en aquel tiempo. Y en ese tiempo es lo mismo. Cuando nosotros estamos en pecado y estamos lejos de Dios, andamos inquietos, no porque hayamos matado nosotros a Jesús, sino porque no tenemos paz. La Biblia nos enseña claramente que en Él encontramos la paz y la salvación. Jesucristo, al venir a nuestras vidas, es similar a lo que te estoy diciendo. Aquellos hombres buscaron cómo remediar su crimen o la muerte, sedujeron a todo el mundo para vamos a lincharlo y a matarlo. Pilatos decía, no lo hagan, mire, ese hombre no tiene nada que ver, o sea, no, este hombre es justo. Pero al final dijo Pilatos, bueno, yo se los entrego, crucifíquenlo ustedes, yo no, porque yo no lo veo nada mal. Se lavó las manos, sí, pero él sabía que Cristo no tenía ningún detalle para ser crucificado. Sin embargo, Jesús lo dijo, este templo que ven ahorita será destruido, pero en 3 días será edificado. ¿Qué te pasa, Jesús? Tanto año que duramos para construir el templo, y tú dices que, porque estaba en el templo, esa palabra la dijo en el templo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre decir eso?
Jesús sabía lo que estaba hablando. Él hablaba de sí mismo, el templo glorioso de Cristo, lo estaba mencionando. Y nosotros, si vemos la escritura, después de que Cristo estuvo en el sepulcro, en Lucas 24:1 dice la palabra así. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, el primer día de la semana es domingo. Él tenía que resucitар. Mira, les voy a explicar un poco esto fuera del tema. El primer día de la semana es domingo. El séptimo día es sábado. Cuando hablamos del primer día, tenía que ser el primer día que Jesús se levantara entre los muertos, porque Él era el primogénito. Él era el único hombre que puso su vida para morir y levantarse. El domingo es el día que le corresponde por bendición. Jesús no tomaba lo último, siempre fue primero Él, siempre fue a lo primero se le sirvió a Él, en un sentido de hijo unigénito. Jesús no podía tomar antes el séptimo día, lo tomaban como el día de reposo, porque Jesús había reposado después de haber creado todo el mundo. El Dios Padre habló y escogió un día para la semana. Yo no niego el sábado como día de reposo, es un día que Dios escogió. Sin embargo, en la resurrección de Jesucristo, Pablo tomaba la Santa Cena los domingos. Hacían todos los domingos, lo menciona mucho como el primer día de la semana Pablo y Pedro. Y si nosotros vemos esto, no hablo de doctrina ahorita, solamente para que supieran que como Jesús tenía que nacer un domingo el primer día. ¿Por qué no se levantó el día de reposo? Porque Él era primero, Él era primogénito. Él tenía que estrenar la semana, ser el primero. Jesús no quería el séptimo, no. Es tan hermoso el día de reposo que Dios mencionó, pero yo me baso, porque a veces nos juzgan que nosotros no guardamos el sábado, pero Jesús nos enseñó que los apóstoles tomaban la cena del Señor el primer día, que es domingo. Eso te lo digo fuera de este mensaje, entre comillas. Cuando dice Lucas 24:1 así, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellos, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Wow, ya no está la piedra ahí. Aleluya. ¿Dónde está Jesús? Imagina una cosa, cuánta bendición sintieron las mujeres, qué miedo sintieron las mujeres, qué pensaron las mujeres que fueron a dejar esto. ¿Ya se robaron a Jesús? ¿Quién lo sacó de ahí? No se acordaban lo que les había dicho. Tuvo que acordarles el ángel lo que les había dicho Jesús. Así nos pasa a todos nosotros. ¿Por qué repetimos tantas palabras? Damos un mensaje de esto y lo volvemos a dar en 15 días. Y a lo mejor en otra semana igual. Y a la otra semana ya se te olvida a ti y a mí. La palabra de Dios tiene que ser repetitiva, porque el mismo Dios sabe que al hombre es olvidadizo en lo que le dicen o escucha. Por eso Dios repite y repite muchas veces. ¿Cuántas palabras no habrá en la Biblia que sean de fiel o de obediencia? Muchas palabras. Y sé obediente y sé fiel, y sé obediente y sé fiel. En cada versículo, muchos versículos nos menciona. Lo hace Dios para recordarle al hombre que debe tener presente la obediencia y la fidelidad a Dios. Cuando estas mujeres le preguntaron ahí, lo primero que vieron, hallaron removida la piedra. ¿Qué pasó aquí? Ya me imagino todas asustadas llorando. Pero dice más adelante en el versículo 3, 4, dice:
3, Lucas 24, 3. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Wow, ya se dieron cuenta que no estaba el cuerpo. ¿Qué imagen ves en la cara de esas mujeres? Imagínate que tú vas a ir al sepulcro de tu padre. Ayer lo sepultaste y al otro día vas a llevarle unas flores y encuentras la tapa abierta y ya no está ni el cajón, se llevaron todo. ¿Tú qué pensarías? ¿Para qué querían el cuerpo de mi padre si aquí era su término, su fin? Lo mismo pensaron ellas. ¿Por qué lo tenían que sacar de aquí? ¿Quién se lo llevó? De hecho, se levantó una historia que decían los romanos, hacer creer a los romanos, entre romanos y judíos, hacer entender a todo el mundo que el cuerpo de Cristo se lo habían robado. Imagínate qué tonterías. Y mucha gente lo creía y buscaron el cuerpo por muchas partes. Los romanos alcanzaron a ver a Jesús después de la resurrección de Jesús, que anduvo con los apóstoles, lo vieron con ellos. Y los mismos romanos que vieron a Jesús se convirtieron al evangelio, porque ya todo el poder y la gloria de Dios estaba con él, porque ya había sido cumplido el sacrificio. Los mismos romanos, al ver a Jesús, fueron transformados y cambiados. Pero Jesús no lo volvieron a ver. Andaba en todo Galilea, en Samaria, en Judea, en parte de todo eso en Jerusalén, pero poco lo vieron. Nada más los apóstoles en este caso, y los que alcanzaron a verlo de lejos tal vez, como en este caso los romanos, porque anduvieron buscando el cuerpo por todo Jerusalén a ver quién lo tenía. Fueron con José de Arimatea: danos el cuerpo de Jesús. No tengo el cuerpo de Jesús. ¿Tú lo tienes? No, no lo tengo. Jesús fue levantado por el Padre, les decía ellos. Jesús fue levantado por el Padre. Se cumplió lo que dijo su palabra. Y fíjate lo que dice el siguiente versículo. Dice: y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Imagino a las mujeres cuando llegaron esos hombres altotes como ángeles y se pusieron a verlas, y todavía ellos les preguntan algunas cosas a ellos de esta manera. Fíjate lo que dice la palabra. Y como tuvieron temor, dice, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué? Esa pregunta se las hicieron porque ellas no alcanzaban a comprender que los 3 días que Jesús había dicho que en 3 días levantaría su templo, no lo captaron, o si lo captaron se les olvidó. ¿Por qué buscas a Jesús de entre los muertos? Él vive. Las mujeres se quedaron bien asustadas. Él vive. Y fíjate lo que dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Dale un aplauso al Señor, porque Él merece la gloria y la honra. Ha resucitado. Ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Se les había olvidado. Los ángeles le recordaron y les dijeron esas palabras: vamos, sálganse de aquí, Jesús ya no está aquí. No busquen a Jesús de entre los muertos, porque Él vive. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos se gozan de saber que Cristo vive? ¿Cuántos dicen: gracias, Señor, porque tú vives? Tú estás con el Padre a la diestra. Ya no estás en el sepulcro, ya no te veo en una cruz. Ahora te veo, Señor, por fe, sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos de nosotros conocimos a Jesús en persona? Ninguno. Pero nosotros somos gente de fe. ¿Quién nos dio la fe para creer en Él? ¿Por qué estamos tan convencidos de creer en algo que no vemos?
todavía considero a los apóstoles lo vieron de perdido. Pero nosotros que no lo vemos y creemos en Él y dejamos el mundo y la vida de nosotros por seguirlo a Él, ¿quién eres tú, Jesús, para que mi vida sea otra? ¿Cómo le hiciste para que yo te entendiera? Porque yo soy el autor de la fe y el consumador de la fe. Cuando tú te acercaste a Cristo, viniste como un hombre pecador, como un hombre que no querías saber de Dios, pero alguien te trajo a la iglesia. En la incredulidad que tú tenías, ibas con la expectativa a ver qué pasa, a ver qué pasa. Pero Cristo ya te estaba esperando. Ya estaba Cristo esperándote. Ese Jesús que no está entre los muertos. Ese Jesús que nos dio a entender que nosotros, sin ver nada de esto, nosotros podemos creer. Es que cuando tú llegas a la iglesia de Cristo, a la iglesia donde todo el cuerpo de Cristo está alabando su nombre, Él está entre nosotros, Él vive en nosotros. Él está en cada hombre que cree en Él. Y luego cuando llegas tú como incrédulo, vamos a ver si estos me convencen. Ni uno de ellos, ni yo mismo como pastor, convenzo a nadie. A nadie. Pero cuando yo hablo la palabra de Cristo, cuando yo digo lo que Cristo es, era, es y será siempre, siendo el autor de la fe, tú sin fe, pero Él quiere amarte. No importa que seas un criminal, no importa que seas la peor persona, Jesús te ama y te va a transformar. Él no busca sanos para sanarlos, busca enfermos para sanarlos, busca pecadores para limpiarlos. Mucha gente dice: cuando yo sea ya más santo, voy a la iglesia. Ya Cristo murió por ti, ya salió de la tumba, ya está a la diestra del Padre y está infundiendo fe a sus hijos, y a los nuevos que vienen los llena de fe. Y comienza así: creo, Señor, sí, Señor, sí creo. ¿Sabes por qué creen? Porque así como aquel soldado, aquel centurión que volteó y lo vio, que estaba prácticamente creyendo desde antes de la crucifixión de Cristo, ya estaba entendiendo que Él era rey, según la historia. Y cuando lo vio que murió y sucedió todo, le clavaron lo que fue la lanza en su costado. Ahí fue donde Él se le abrieron los ojos, porque Él dio la orden de que clavaran a Jesucristo para no quebrarle las piernas, porque ya está muerto. El Salmo dice que no debía ser quebrado ni un hueso del cordero, ni un hueso. Ya traían por ahí el palo para quebrarle las piernas, y vino el centurión y dijo: espera. Ya está muerto. Traspásalo con la lanza. Todo eso era bíblico. Traspásalo. Y dice que salió agua sangre de su costado. El agua sangre es la redención y la palabra de Dios que vendría sobre todo su pueblo, que es esta. Y comenzamos a entender a Cristo. Comenzamos a saber que todo el sacrificio de Jesús vino a traerte a ti la fe y a mí la fe. No lo vemos, no lo vemos. ¿Cómo será? No sé, ni me importa. Yo solo sé que Él vive. Yo no lo busco entre los muertos, yo lo busco como el Dios que vive para la eternidad. Él está vivo. Por eso, como hijos de Dios, siendo hombres de fe, siendo embajadores de Cristo en la tierra, debemos proclamar el evangelio de Cristo en toda la tierra, en todo lugar. No sabes cómo después de este congreso, que estuvo preciosísimo,
Siento el grande compromiso de ir por toda la gente que no conoce a Cristo o que está en idolatría y que no saben que van rumbo a la destrucción. Jesucristo vino a hablarte la verdad. Valió la pena el sacrificio de Cristo. Dice la Escritura que cuando le dijo esto, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. ¿Quiénes eran los hombres pecadores? Los judíos. Por eso nosotros no debemos ser religiosos. Los religiosos son como los fariseos. Los religiosos a todo mundo juzgan. Mira cómo anda, mira. No es como yo, no es como yo. Esos son los bien religiosotes. Apoyan mucho el judaísmo. Jesús nos hace santos, Jesús nos aparta. La sangre de Cristo nos limpia de pecado, nos cambia la mentalidad, dice que nos lleva cautivos. Este pensamiento lo cautiva a Cristo, este corazón lo toma a Cristo y este cuerpo se sujeta al Espíritu Santo. ¿Qué más quieres? Entonces sí valió la pena que Cristo muriera por nosotros. Dice la Escritura en el versículo de Lucas 24:8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Entonces una vez que se la recordaron, se acordaron. ¿Qué está haciendo Jesús ahorita contigo y conmigo? Nos está recordando de nuevo el sacrificio que hizo Jesús. Fíjate una cosa, nosotros podemos pensar, no era justo que Jesús muriera así. No era justo, ¿por qué lo mataron así? Escúchame esto, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando dice porque de tal manera, está hablando, amaba tanto al Hijo como te ama a ti. Comparativamente te dice, a ti te ama igual que a su Hijo. Entonces cuando vio el mundo perderse, dijo, oye hijo, vas a ir a morir por todos ellos. Sí, Padre, yo voy y muero por ellos. Pero cuando estaba en la tierra, el mismo Satanás lo quería engañar, su carne lo quería engañar, pero él no desistía del plan de Dios. Padre, si es posible que no pase esta copa, pero no sea como yo digo, sino como tú lo quieres hacer. Las palabras que nos repite Dios cuando tomamos la Santa Cena, les decía a las muchachas, tómela 2 o 3 veces al día, no importa. No, que nos toque en el segundo culto. Nomás la quiere recordar en el segundo culto. Si ahorita te está diciendo que lo recuerdes. ¿Se acuerdan que les dije? No sé a quién les dije. Dice, cada vez que la tomes, recordarás o lo tendrás en memoria de mi sacrificio. Yo la tomo, sí, Padre. Esta es tu sangre y esta es tu carne, y hoy la muelo yo entre mis muelas. Así molieron tu sangre aquellos hombres. Me bebo tu sangre, Padre mío, en señal de redención de mi vida. Yo sé, Padre Santo, que tu sangre me da vida, y yo lo hago porque lo creo. La cena del Señor es convicción del sacrificio de Cristo. Es afirmar que sí, Jesús murió. Muchas iglesias lo toman únicamente a los que están como miembros activos de la iglesia, así dicen, activos de la iglesia. Miembros que están fieles diezmadores. Y los otros pobres que no diezman y que no son ni cristianos, no tienen el deseo de recordar el sacrificio de Cristo o afirmar que ellos también creen en eso y puedan ser salvos. Yo pienso una cosa, en ese momento hay que ponernos a cuentas con Dios, sí, cierto, pero no dejar de tener memoria del sacrificio de Cristo, porque después de esto nos recordará el Señor cada vez que la tomemos, como le recordaron los ángeles a las mujeres. Dice que le recordó las palabras que les había hablado en Galilea. Ay, estoy impactado de una cosa de Cristo. Todo lo hizo perfecto. Todo lo hizo perfecto. ¿Quién le quitó la piedra a Cristo para que saliera?
Imagina a Cristo todo dolorido, todo maltratado y todo, a quitar la piedra con los clavos aquí, todo desangrado, hablando en un sentido humano. No podría. Pero dice la palabra que Dios Padre lo resucitó y en ese momento le dio toda la fortaleza al Hijo. Se llenó de sangre pura, limpia, porque aún no había sido glorificado, porque tuvo que caminar por Jerusalén. Todo el ejército de Dios llegó. Los dos que llegaron ahí nomás le hicieron la piedra así. Sale Jesús. Vienen las mujeres. ¿A quién buscan? No, es que no está Jesús ahí. ¿Quién se lo llevó? ¿Por qué buscas a Jesús entre los muertos? Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Yo veo el gusto que les da al recordar estas palabras para estar llorando de gratitud. Nadie va a hacer eso por ti más que Cristo. Y esto no lo digo por ser este domingo. A Cristo se le recuerda todos los días. Los religiosos nada más vienen una vez al año a la iglesia a decir: hoy resucitó Cristo. Oh, vayamos familia a la iglesia. A Cristo se le adora todos los días. Se le alaba todos los días. Se le reconoce todos los días. Pero hoy hablamos de Él pensando que esta es la fecha que Él murió, que resucitó. Pensando, no sabemos exactamente qué día, pero vamos a pensar que así fue. Y algo importante que quiero recordarte, después de que Él salió de la tumba, se fue con los apóstoles, estuvo con Tomás. Tomás, el más incrédulo, llegó a la carrera después de que estaban todos ahí. Se me hizo tarde, aquí estoy ya. Tomás, aquí está Jesús. Mira, se cumplió lo que Él dijo. Jesús, yo creo, me imagino que como que se cumplió. Lo que te decía era cierto y sigue siendo cierto. Y Tomás, no lo creo, se me hace raro esto. Esto es la broma, ¿no? Tomás, ven. Mira, ¿ves este agujero? Es donde traspasaron con la lanza. Mira, Tomás, mete los dedos aquí, mete la mano acá. A ver, vamos. Tuvo que hacerlo para creerle. Así hay ahorita mucha gente. No creo, es que no creo que pueda conmigo. Yo soy una persona muy mala. No, es difícil que Jesús. Sé que existe, pero hermanos, Jesús te puede cambiar. A ti como cristiano, que ya eres cristiano y que andas medio frío, Él te puede avivar. Que andas medio desanimado, Él te puede animar a través de su Espíritu. Si te retiraste de Jesús, Él te puede acercar. Pero no seas como Tomás. No creo, después de haber pecado yo tanto. Jesús dijo: si tú pecas deliberadamente, ya no hay otro sacrificio por el pecado. Ya no hay. Si la ley de Moisés era, dice en la escritura, era que si un hombre lo pescaba en adulterio, era juzgado por 2 o 3 y luego después muerto por todos a pedradas y los sepultaban a todos. Eso era la ley de Moisés y tenía que cumplirse así. Y dice la palabra, imagínate tú, la ley de Cristo es la gracia y la fe, la misericordia. Cuando tú no crees que Cristo te puede perdonar los pecados que hayas cometido, tú no aceptas la ley de la gracia. Si la ley de Moisés se cumplía apedreando al adúltero, ¿por qué no se va a cumplir la ley de Jesús de la gracia a limpiarte el pecado? Porque es una ley de la gracia, purificarte. Para eso murió Él. No, hermano, si tú niegas la sangre de Cristo para redención de tus pecados, estás contra el Espíritu de Dios y pisoteas la sangre de Cristo porque crees que no sirve.
La sangre de Cristo siempre ha servido y servirá. Aleluya. Siempre servirá. Es el medio de la redención. No hay otro camino. Por eso dice, no hay otro sacrificio por los pecados. Es el único sacrificio y definitivo. Y ahí viene lo mejor. Jesús ya anduvo en Jerusalén, estuvo con los apóstoles. Hijo, yo creo que ya me voy a ir pronto, chamacos. Ya me voy. No, Jesús, mira, hay mucho que hacer aquí en la tierra. No, yo tengo que irme, tengo que dar las instrucciones. Y la Biblia dice que en Hechos 1:9, fíjate lo que dice. Hechos 1:9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, voy a detener un poquito y voy a regresarme a otros versículos por ahí, versículos anteriores, del 12 en adelante. Cuando Cristo les da instrucciones, no se vayan de Jerusalén, no salgan hasta que sean llenos del Espíritu Santo, ¿ok? Él ya había muerto, estaba entre ellos con las señales de sus manos y su costado, y comenzó a darles instrucciones. Hagan esto, recuerden, no se les olvide, porque Él sabía que eran somos bien olvidados. No se les olvide, no vayan a salir hasta que yo les diga. Que venga la unción, que venga el poder del Espíritu Santo, sean llenos, y entonces salgan de Jerusalén a Samaria, a Judea y hasta lo último en la tierra. Ok, Señor, así lo haremos. Y dice el 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús crucificado, Jesús resucitado y Jesús rumbo al trono. Cuando dice esto la palabra, me dice el siguiente versículo, el 10 de Hechos 1:10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos. ¿Quién? ¿Quiénes eran? Se pusieron junto a ellos los dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mi Señor, estando con ellos, se despidió de ellos y le dijo: es necesario que yo me vaya para que venga a vosotros el Consolador. No los voy a dejar huérfanos, yo me voy a ir. Tengo que estar allá con el Padre. ¿Tú crees que Jesús está nomás tomando coca o café? Digo, en un sentido figurado. Una agüita fresca, vaya, angelitos, tráiganme agua fresca. Jesús anda trabajando para salvar almas. Y el Espíritu Santo nos está cuidando a nosotros. Yo le hablo a Cristo y me escucha, yo le hablo a Dios y me escucha, porque es un solo Dios verdadero. Son tres personalidades, pero es un solo Dios verdadero, y los tres hacen un trabajo excelente. Cuando veo esa palabra, ¿por qué Dios tenía que avisarles a todos los hombres? Cuando Dios Padre resucitó a Jesús de entre los muertos, fueron los ángeles y le dijeron: mujeres, no busquen a Jesús de entre los muertos, no lo busquen a él. Estas palabras que les decimos es lo mismo que les habló en Galilea, que iba a resucitar. Ok. Y luego, al final de todo, cuando Jesús se va: ¿por qué te vas, Jesús? No, se desapareció. Tienen que venir los ángeles de vuelta a decirle: oye, es para que se cumpla la palabra. Este Jesús que vieron ir, así lo verán venir. Entonces no se pongan tristes. Por eso nosotros, escucha esto, por eso nosotros creemos tanto en Jesús. A nosotros nos pueden traspasar con una lanza. Si tú te niegas a Jesús, te matarían. Pero tú prefieres morirte antes que negar al que te salvó, ¿sí o no? En el tiempo de la persecución, en el tiempo de Nerón, era una matanza de cristianos, los encendían vivos como
antorchas para alumbrar las plazas. Y Nerón decía: préndele para alumbrarme un poco y sentir calor. Y prendía a los hombres vivos ahí. Tremendo ese hombre, seducido por su mujer. Todo esto que te platico es porque nosotros como cristianos difícilmente vamos a abandonar el camino de la salvación. Si viene el anticristo, que nos maten, hermano. Si viene persecución, que nos maten, hermano. Porque después de la muerte son 2, 3 segundos o 10 segundos tal vez, o media hora, lo que tú quieras. Pero después de ahí, toda una vida eterna. Toda una vida eterna. Pero si tú niegas a Jesús, como negaron en el día de Cristo, algunos hombres, porque no los mataban, dijeron: no, yo renuncio a Cristo, y se fueron y no murieron por Cristo. Esos no fueron al cielo. No niegues nunca la fe que Dios te dio a través de Cristo, porque la muerte de Él valió la pena, la resurrección valió la pena. Está sentado a la diestra del Padre. Y dice en Mateo, ya voy a terminar, dice Mateo 16, 19, dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó. ¿A dónde? A la diestra de Dios. Está en Marcos 16, 19. Marcos 16, 19 dice que se sentó a la diestra del Padre, y ahorita está a la diestra del Padre para abogar por ti, por mí. La Biblia dice en Romanos 10:6: pues la justicia es por la fe. Dice así, escucha esto: no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice: cerca de ti está la palabra, esta, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, seréis salvos. ¿Qué te está diciendo aquí? Hombre o mujer, ya no ves a Jesús, ya murió Jesús, fue crucificado, fue sepultado, fue resucitado, ascendió Jesús, está entronizado. Ya no lo vas a ver, dice la Biblia. No trates de bajarme del cielo, porque no voy a bajar. No trates de sacarme de los muertos, porque ya no estoy muerto, te quiso decir. Yo te dejé la palabra para que creas en mí. No busques ángeles ni busques luces, busca la palabra. Qué hermoso es que Cristo ha hecho toda esta trayectoria de su vida para que tú y yo fuésemos hombres bendecidos y salvos. ¿Cuántos de los que están aquí, incluyendo a los ya cristianos, quieren reconocer a Jesús como su Salvador? ¿O quieren hacer nuevos votos al Señor? Yo lo haría, aún soy pastor, lo hago, para que Dios perdone tus pecados y sigamos adelante. Porque no es en balde la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder y limpia tu corazón y limpia tu mente y te pone bien limpio delante del Padre. Y si no estás inscrito en el libro de la vida, en este momento que hacemos la oración de fe, te inscribe. Todo es por fe. Te dejé mi palabra. Si haces lo que te dije en mi palabra, en el cielo te acepto. Tú no me ves, yo no te hablo, pero tú sí lo crees. Eso se llama fe. Y por fe, el sacrificio de Cristo valió la pena. Ya no sabemos nada de Él, solamente por su palabra. Y su palabra es fiel y verdadera. Amén. Póngase de pie, por favor. Él ya no está aquí en un sentido humano. Ha resucitado, Él vive, y gracias a que Él vive, si extiendes tu mano, si lo llamas,
Si clama su nombre, Él está aquí. Entonces, ahora y siempre, Él está aquí en las buenas y en las malas. A cada momento Él está aquí, sin importar quién seas o qué haya sido en tu vida pasada. Él está aquí sin excepción, sin causas perdidas, en todo el tiempo, en todo lugar. Él está aquí. Él se levantó al tercer día. Él vive hoy. Búscalo. Gracias a que Él vive en nosotros, los que creemos en Él seremos salvos para vida eterna. ¿Cuántos creen esto? Todo eso nos sucede a nosotros. Yo le pido ahí donde está que reconozca el sacrificio de Jesús y que le diga al Señor: Señor, aunque yo ya haya sido bautizado, aunque yo ya me haya entregado a ti, Señor, yo cada día reconoceré que tú eres el Hijo del Dios viviente. Yo cada día reconoceré que tu sangre me purifica, Señor. No me basta hacerlo una vez y para siempre, sino me basta cada día creer que todos los días acordarme del sacrificio vivo y diré: Señor, perdóname porque tengo sangre que está puesta como cortina delante del Padre para redimir mis pecados. Decirte esto es con el fin de entender que tú por sí mismo no puedes ser salvo, porque hagas buenas obras tampoco, mucho menos. Las obras ya las hizo Jesús. Aquí lo que se trata es que por fe creas que Jesús te va a salvar, que creas que Jesús sigue estando derramando salvación sobre tu vida y sobre la tierra. ¿Por qué le decimos a la gente: entrégate a Cristo? Porque es el único camino a la vida. Felipe decía: Señor, muéstranos al Padre. Porque nosotros queremos ver al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y no vamos a ver a nadie. Y Jesús con mucho amor le dijo: Felipe, ¿cuánto tiempo tienes de andar conmigo? El Padre y yo somos una cosa. Cuando Jesús le dijo a Felipe también, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, no dice va, dice viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando una persona va a buscar una salvación en una imagen, en un amigo, en un psicólogo, sin ofender a nadie, pero hablo de salvación por lo que sufre, no lo va a encontrar. Jesús es bueno para quitar los sufrimientos. Él se dedica a eso. Jesús ama a la gente que sufre para sacarla del sufrimiento. Jesús ama al criminal no por lo que hace, sino para sacarlo de la criminalidad. Debemos apasionarnos más por Cristo, hermanos. La pasión por Cristo debe ser muy grande. Cada vez que digan que Cristo resucitó, el Padre lo resucitó para darte vida, yo me volvería loco gritando: amén, amén, sí, amén, gloria a Dios. Pero no nos apasionamos porque pensamos que somos lo merecemos. No somos merecedores de nada, pero Cristo, por su infinita misericordia, nos dio salvación. ¿Sí o no? Cierra tus ojos y levanta tu mano derecha si puedes hacerlo, y di estas palabras conmigo: Señor Jesús, te doy muchas gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz, por derramar toda tu sangre para darme salvación. Gracias, Jesús, porque te tengo a ti. Tú vives eternamente. Tú no te quedaste en el sepulcro, porque Dios Padre te levantó de los muertos y ahora estás a la diestra del Padre. Dile: para salvarme, para sanarme. Quiero entregar mi corazón a ti. Quiero pedirte perdón por los pecados que he cometido.
límpiame, lávame con tu sangre, porque eres el único que puede purificar mi alma y mi mente. Te ruego, Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida, para cuando yo muera o tú vengas por mí, yo pase a la eternidad. Hoy te pido, Señor, que me ayudes a ser fiel y auméntame la fe, porque tú eres el autor de la fe. Gracias por tu sacrificio. Gracias porque Dios Padre te levantó de entre los muertos. Gracias porque abogas por mí. Y sabes una cosa, Jesús, te estamos esperando. Dile así, dile con pasión, hermano, despiértate. Te estamos esperando que vengas por nosotros para estar contigo hasta la eternidad. Gracias, Señor, porque tú me escuchas. Amén y amén. Den un aplauso al Señor.